Bueno, chicos, vamos a dar inicio a nuestra sesión sobre las actualizaciones migratorias y sobre la Priority List. Hoy día, como saben, tenemos a nuestra queridísima Valeria Montiel. Nos encanta tenerla presente con nosotros porque siempre nos actualiza de todos estos cambios y todas estas cosas importantes que están sucediendo acá en Australia. Antes de dejarlos con Valeria, les quiero contar que nosotros somos WeMove Experience, somos una agencia de estudios que nos preocupamos de entregar la mejor experiencia de estudios en el extranjero. Tenemos el destino en este minuto Australia y Canadá y próximamente tendremos más sorpresas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de todas las actualizaciones que tenemos y constantemente estamos intentando informar de todos los cambios que están ocurriendo para entregarles la información y ustedes puedan estar actualizados de las noticias importantes, de las fuentes confiables, de las fuentes reales, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro acá en Australia. Así que sin más preámbulos, los dejo con nuestra queridísima Valeria. La voy a dejar como co-host para que pueda dirigir la presentación. Así que Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Un placer estar aquí, como siempre. Estos espacios son absolutamente importantes, como tú dijiste, para que las personas puedan tomar decisiones informadas, especialmente en estos tiempos en donde todo el tiempo, al ser el pleonasmo, están cambiando las cosas. El Departamento de Migración y el gobierno de Australia en general reevalúan constantemente cuáles son las prioridades en medio de esta situación con la pandemia y el cierre de fronteras. Entonces, una de las cosas que hicieron fue precisamente crear una lista de ocupaciones prioritarias para que haya ciertas concesiones con las personas que tienen estas ocupaciones. Para el sistema de migración calificada, que son las visas a las que una persona puede aspirar por medio de tener una ocupación que necesita Australia, hay una lista principal que te dice si tu ocupación te hace ser elegible o no, a visas por puntos o por empleo, que son las dos formas de obtener residencia permanente aquí en Australia. Entonces, en esta lista, en este momento hay 674 ocupaciones. Eso obviamente se reevalúa cada determinado tiempo, precisamente para responder a las necesidades inmediatas del país. Ahora, de estas 674 ocupaciones, el 2 de septiembre del año pasado extrajeron 17 ocupaciones que se necesitaban de manera crítica, incluso durante una pandemia. Entonces, a lo que se refiere esta lista de ocupaciones prioritarias es a las ocupaciones que van a tener un tiempo de procesamiento más rápido y que van a tener permiso bajo ciertas condiciones para poder ingresar al país si es que tienen una visa o están aplicando a una visa de empleo. Esto no aplica para visas por puntos. Entonces, las Skill Visas, 189, que es la visa independiente, 190, que es por nominación estatal, y 491, que es una visa regional. Estas visas que funcionan por sistema de puntos no están involucradas en la lista prioritaria. Esto es completamente separado. Pero para las personas que estén aplicando o que sean elegibles para aplicar o que ya tengan una visa de empleo, y estamos hablando de una visa temporal, por ejemplo, sponsorship, o aplicar a una visa regional por sponsorship, que se llama 494, o a residencia permanente por medio de un empleador, que es 186. Estas visas son las que utilizan esta lista prioritaria para poder acelerar el proceso de aprobación de la visa y también para poder traer a las personas que estén fuera de Australia, que estén en alguno de estos sectores y que ya tengan su visa. Porque para entrar a Australia durante el cierre de fronteras necesitas dos cosas. Número uno, necesitas una visa válida para entrar y número dos, necesitas el permiso para entrar. Pero estos son dos procesos diferentes. Para poder obtener el permiso de entrada, tienes que tener una de las condiciones o ser de un grupo de personas que puede pedir la autorización de entrada. Las personas que tienen una ocupación en la lista prioritaria pueden tener la autorización de entrada.
y además necesitan obviamente la visa para entrar. Entonces el 2 de septiembre lo que hicieron fue ingresar a 17 ocupaciones que eran mayormente cuestiones en el área de la salud y algunas cosas en el área de tecnología. Después se fueron agregando ocupaciones conforme fue pasando el tiempo hasta llegar al 27 de julio que se publicaron las últimas ocupaciones para un total de 44 ocupaciones que tenemos ahora. Entonces las ocupaciones de hecho, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, creo que ahí está. Okay. Esta es la lista prioritaria y cualquier persona la puede visitar en línea, simplemente buscando en Google Priority Migration Skilled Occupation List, este título, y van a poder ingresar a donde está la lista. Y esta es precisamente la lista de ocupaciones. Entonces, si las personas están a nivel de gerencia senior, por ejemplo, si son directores de empresas o si son gerentes de proyectos de construcción, por ejemplo, si son contadores, hay muchas derivaciones de contadores que están incluidas aquí, por ejemplo. Accountant, management accountant, taxation accountant, auditor externo, auditor interno. Pues hay otras cosas que tienen que ver con desarrollos y construcción, bastantes cosas en construcción, ingenierías también, cosas de minas, de petróleos, etcétera. Muchas enfermeras, obviamente, y personas en IT. Y en hospitality tenemos a chef también. Entonces, precisamente estas ocupaciones lo que hacen es permitir a las personas que tienen la elegibilidad para poder aplicar, saber que pueden hacer su proceso fuera del país. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que incluso si tú tienes una oferta de empleo con una empresa australiana, si no estás dentro de estas ocupaciones, no es posible hacer una aplicación para visa de trabajo. Pero entonces esto sí lo hace posible. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos para poder tener una visa por empleo? La visa de sponsorship, que es la visa regular de trabajo temporal, requiere que tú tengas 2 años de experiencia tiempo completo en la ocupación en los últimos 5 años. Ahora, hablo de ocupaciones y no de profesiones, porque las ocupaciones son la combinación entre tus estudios, tu formación educativa y también tu experiencia profesional. Una persona, por ejemplo, que estudió cookery, commercial cookery, que estudió cocina, puede ser kitchen hand, ayudante de cocina, o puede ser cocinero, cook, o puede ser chef, por ejemplo. Todo depende de lo que haya hecho después de sus estudios y la experiencia profesional que haya tenido. Entonces, una persona que está trabajando como cook por muchos años, por ejemplo, es posible que pueda obtener trabajo como cook. Sin embargo, la ocupación que está dentro de la lista prioritaria no es cocinero, es chef. Entonces, si se quiere aplicar por medio de cocina, se tienen que tener los 2 años como chef. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser cocinero y ser chef? Toda la cuestión precisamente de gerencia que involucra estar en cocina. Todas las cosas que tienen que ver con decidir menús, que tienen que ver con organizar personal, que tienen que ver con entrenar al resto del personal, decidir cuáles son las variaciones de dieta que se pueden ofrecer a los comensales, etcétera, etcétera. Okay, entonces es muy importante primero, y esto es solo un ejemplo de cómo se puede asumir que uno tiene la ocupación, pero se tiene que confirmar. Okay. Ahora, esto no es posible utilizarlo para poder entrar a Australia si no se tiene una empresa que se necesite, porque todo este sistema, el sistema prioritario, es precisamente para beneficiar a las empresas. No es para beneficiar particularmente a las personas, sino para poder mantener a las empresas en operación y asegurarse de que tengan toda la mano de obra calificada que necesitan precisamente para esto. Okay. Podemos de hecho pasar, si quieren, a las preguntas, porque probablemente haya bastantes. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta y quiera desmutear el micrófono? Yo voy a hacer una pregunta. Bueno, yo soy Matilde también, soy del equipo de WeMove, aunque no tengo el fondo. Como le tengo algo. Te voy a hacer una pregunta que en realidad me la hicieron mucho, yo ya la sé la respuesta porque de hecho te la pregunté ayer. Así toda la gente se sigue también medio confundiendo y me preguntan todo el rato si están afuera y son contadores, chef o cualquiera de esa profesión de la priority list. ¿Pueden aplicar a la skill visa?
Bueno, primero necesitamos definir qué significa Skill Visa, porque el sistema de migración calificada es el General Skilled Migration Program, es el programa de migración que utiliza los skills de la gente. Y aquí hay dos tipos de visas, las visas por puntos y las visas por empleo. Entonces, las visas por puntos, que son las que no dependen de tener un empleo en Australia, de encontrar una empresa que te ayude, no están abiertas para candidatos fuera del país en este momento. Entonces tendrían que venir primero o esperar a que se abran las fronteras y que el programa se abra otra vez a candidatos fuera del país para poder tener la oportunidad de comenzar un proceso. Uh-huh. Perfecto. Bueno, sí, mi pregunta iba para eso, porque muchos de nosotros le llamamos skill visa exclusivamente a la visa que es por puntaje. Entonces, bueno, quedamos claro en que esa visa no se puede aplicar fuera del país hoy en día, entonces solamente pueden aplicar fuera del país si tienen un empleador que los patrocine, que le haga una visa de sponsor, o sea, estar en la priority list, consiguen un sponsor y después aplican a una exemption para poder viajar durante que las fronteras estén cerradas. Exactamente. Exacto. Esto es temporal. O sea, el hecho de que se hayan cerrado las visas por puntos, las famosas skill visas, durante el tiempo de la pandemia, simplemente responde a el hecho de que no tienen la capacidad del Departamento de Migración para poder dejar entrar a tanta gente al mismo tiempo. Entonces redujeron mucho el número de invitaciones disponibles para las visas y cerraron temporalmente las candidaturas para personas fuera de Australia. Esto eventualmente, cuando se resuelva esta situación, va a regresar a la normalidad, porque usualmente estas visas sí están abiertas para personas fuera y dentro de Australia. Bien, buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quieren hacer preguntas. Si quieren, siéntanse totalmente libres de desmutear sus micrófonos y preguntar. Una consulta. Ahí está. Hola, Fabricio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. Si bien estas son skill visa de profesiones o de personas que ya están con un título, me imagino que se refieren, para las personas que, por ejemplo, nos interesa lo que son oficios, como por ejemplo carpintero, electricista, en mi caso, o cualquier otro tipo de oficio, ¿hay alguna novedad sobre ese tipo de visa con este tema de las fronteras cerradas y demás? Todo el tiempo se está reevaluando la lista prioritaria. Entonces, esto es algo que se tiene que monitorear porque se están agregando muchas y muchas ocupaciones a la lista. En este momento no hay oficios dentro de la lista prioritaria, pero eso no significa que en el futuro no pueda haber. Si es que ingresa alguna de las ocupaciones de oficios a la lista prioritaria, ya deberías tener los estudios y los 2 años de experiencia y la empresa que quiera hacer el proceso de visa de trabajo. Si lo que quiere hacer es comenzar desde cero a construir un oficio, necesitamos que se abran las fronteras para que tú puedas entrar y puedas hacer los estudios y la experiencia profesional que necesitas para poder ser elegible para una visa por medio de esta ocupación que elijas. Perfecto. Y aprovecho y te hago la segunda pregunta. ¿Hay alguna novedad casualmente para las visas de estudios, de posibilidades de cuándo se pueda llegar a volver a aceptar estudiantes latinos, sobre todo? Porque he escuchado y he leído un poco que ya están con planes de empezar a aceptar estudiantes asiáticos, pero de los latinos todavía no he leído nada. Y de hecho, creo que el Departamento de Migración tampoco sabe la respuesta a todas las preguntas, precisamente porque tenemos que observar cómo es que se desarrolla esta nueva variante el COVID-19, la variante Delta, que en este momento nos mandó al lockdown en muchos lugares de Australia, nos mandó a cuarentena. Entonces necesitamos, con base en las declaraciones de no solamente el Departamento de Migración, sino también del gobierno de Australia en general, necesitamos tener por lo menos a 70% de la gente vacunada para que empecemos a tener menos cuarentenas y después pasemos a las siguientes fases de apertura de fronteras. Son 4 fases que ha determinado el gobierno, en donde la tercera fase, ahí es cuando vamos a empezar a recibir personas de regreso. Ahora, es posible que empiecen a llegar personas en algo que se llama programas piloto. Y los programas pilotos son programas en donde un número muy reducido de personas entra
revisan cómo es que funciona la logística y si todo está bien, entonces eventualmente traen a otro grupo que es un poco más grande, etcétera. Entonces, por ahora, los números de estudiantes que van a entrar van a ser para universidades muy específicas o de países muy específicos y en números pequeños, para que dejen entrar a personas en masa, a que ya puedan dejar entrar a muchas más personas y no solamente personas en programas piloto. Es posible que tengamos que esperar a que la mayoría de la población en Australia esté vacunada y que podamos también ver el efecto que tienen las vacunas con la población. Esto, el plan del Departamento de no solamente migración, sino también el gobierno en general, es que tengamos a la mayoría de la gente vacunada para antes de que termine el año. Entonces es posible que el próximo año podamos tener muchísimo más claro el momento en que van a empezar a entrar personas. Lo que sí puede pasar es que las personas que se puedan dejar entrar tengan que estar vacunadas con una vacuna autorizada por el gobierno de Australia. Esto es especulación, entonces esto no es noticia todavía, pero con base en las declaraciones es muy probable que pase. Y es posible que con los países que ya tengan la pandemia controlada, sea mucho más fácil establecer precisamente estas burbujas de viaje para que puedan entrar y salir personas de Australia sin tantos requerimientos. Pero como hay muchas cuestiones de logística que se tienen que involucrar en esto, sí puede pasar un tiempo larguito todavía. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Te voy a leer un par de preguntas que pusieron acá en el chat. Hay una que dice que ella trabaja que es Cintia, que trabaja de Housekeeping Manager en Sydney, que es Podin Oftener, no sé si eso será la posición. La pregunta es si podría pedir el sponsor. Quizás que acá pueda ser Housekeeping Manager. Housekeeping Manager no es una ocupación que esté dentro de la lista de ocupaciones combinada, que es la combinación de 3 diferentes criterios o diferentes listas que están. Hay una lista de ocupaciones que se llama mediano y largo plazo, mediano y largo plazo. Otra que es corto plazo y otra que es regional. Y dependiendo en dónde está tu ocupación, tú tienes acceso a más o menos opciones de visa. La visa de sponsorship tiene 3 diferentes vertientes o streams. Uno es para las personas que están en la lista de mediano y largo plazo. Esta es una visa de 4 años, que en el 4º año te puede llevar a residencia permanente. Si la ocupación está en la lista de corto plazo, la visa de sponsorship te da 2 años y tú puedes renovar una vez para un total de 4 años, pero este camino por sí solo no te lleva a residencia permanente, tienes que irte a Australia regional. Y hay otra forma de aplicar, que es por medio de un programa que se llama DAMA o por medio de un acuerdo de industria. Estos programas DAMA o acuerdos de industria son programas muy específicos en los lugares de poco crecimiento poblacional o en las industrias que necesitan muchísima gente para que se baje el nivel de estudios o el nivel de inglés o los años de experiencia profesional. Y también agrega muchas ocupaciones que no existen en estas listas, ni de mediano, ni de corto, ni de regional. Cada programa DAMA tiene una lista de ocupaciones diferentes. Entonces, si bien Housekeeping Manager no está, como Project Administrator a veces es posible obtener una visa de 2 años que puede extenderse para un total de 4 años en Sydney. Pero si quisieras buscar eventualmente residencia permanente por medio de ser coordinadora de proyectos en housekeeping, entonces tendrías que buscar un lugar en donde fuera posible en zonas regionales. Para poder darte información específica acerca de cuáles serían las opciones en tu caso, sí sería bueno que tuviéramos una consulta. En algunos casos es posible hacerlo en housekeeping cuando estás en management positions, pero si tu objetivo es residencia permanente, el plan necesita involucrar no nada más resolver la visa en este momento, sino cómo es que eso te va a llevar a obtener residencia. Entonces es importante tener consulta. Buenísimo. Gracias por la respuesta. La otra pregunta es, ¿nos puedes contar cuál es el costo que tiene que incurrir un empleador para otorgar una visa de sponsor? Si se puede hablar genéricamente de eso. Sí, todo depende de la clasificación. Entonces, el costo es diferente si estamos aplicando con una ocupación de mediano y largo plazo, que si es corto plazo o que si es por medio de un Labor Agreement o DAMA. Además, también depende del tamaño de la empresa.
Las empresas que tienen unas ganancias anuales de más de $10 millones tienen que pagar más penalización. La penalización es una cantidad que se tiene que dar al Departamento de Migración como donación por haber contratado a un extranjero y no a un australiano. Entonces, esto también varía. En total, una empresa va a tener que invertir entre $10,000 y $20,000. Si es que estamos hablando en el rango menor, una empresa que está haciendo menos de $10 millones de ganancias, solamente está dando sponsorship a una persona. En el otro lado tenemos a una empresa muy grande que está sponsoreando a una persona más sus dependientes económicos. Entonces, el rango sí varía bastante. Para solamente una persona, sí es entre 10 y $14,000. Okay. ¿Y eso es en total o por año? En total. No, eso es en total. Estamos hablando del costo de servicios migratorios, el costo de la visa, el costo de la nominación y todos los procesos que involucra la empresa. Buenísimo, perfecto. Salto a la próxima pregunta, que es de Luz, que ella pregunta si hay alguna preferencia de nacionalidades para otorgar las visas, que bueno, que ella sabía que había una clasificación de niveles de 1, 2 y 3 y demás. Eso te lo puedo decir yo, que es para la visa de estudio, pero bueno, responde igual vos, Vale, a ver si hay alguna diferencia de nacionalidades para el tema de las visas de skills. No debe haber ninguna diferencia en cuanto a las posibilidades de tener una visa aprobada o que tengas prioridad. Sin embargo, hay algunas ocupaciones que te exigen tener una evaluación de competencias antes de poder aplicar a una visa de sponsorship. Y estas ocupaciones también dependen de la nacionalidad. Entonces hay ciertas nacionalidades en donde se tiene que hacer una evaluación de competencias adicional y después aplicar a sponsorship. Eso tiene que ver con algunos oficios y con algunas nacionalidades de otros continentes, pero no particularmente de América Latina. De todos modos, es importante confirmar precisamente la elegibilidad, pero en general no hay diferencias en cuanto a dar preferencia a una u otra nacionalidad. ¿Hay diferencias en, por ejemplo, viste que para la visa de sponsor vos tenés que lanzar como un aviso de que estás buscando una job position, y entonces para algunas nacionalidades es requerido que vos pongas el aviso en Gumtree, Seek, que sería un buscador de trabajo, y demostrar que no conseguiste ningún australiano? ¿Eso cambia nacionalidad a nacionalidad, ese requisito? Sí cambia, y eso es un paso previo a la visa, de hecho. Entonces, una vez que cumples con la elegibilidad, es exactamente igual, independientemente de la nacionalidad, pero antes de que puedas hacer la aplicación, necesitas comprobar que la empresa trató de buscar a un local. Y eso lo haces por medio de hacer algo que se llama Labor Market Testing, que significa buscar un australiano o residente permanente en 3 websites diferentes y hacer las entrevistas correspondientes. Hay algunos países que tienen un acuerdo internacional que establece que esto no es necesario. Ahora esto llega a cambiar y es posible que se reevalúe durante este tiempo de la pandemia, entonces es importante verificar la elegibilidad. En la mayoría de los casos, salvo esta lista limitada de nacionalidades, se tiene que buscar a un residente permanente o australiano. Buenísimo. A ver, salto a la siguiente pregunta, que está hablando un ingeniero, que esto lo preguntan mucho los ingenieros, en este caso es industrial, y dice, para las visas de sistema de puntos, la 189, por ejemplo, y la 190, ¿con cuántos puntos se recomienda aplicar? Ok, el proceso de visas por puntos tiene 3 filtros diferentes antes de que puedas hacer una aplicación y tienes que cumplir todos los requisitos de cada filtro. Entonces, los requisitos número 1 son los requisitos que te exige la organización que regula tu ocupación en el país. Entonces, para muchos ingenieros, por ejemplo, la organización es Engineers Australia. Para algunos ingenieros en sistemas es la Australian Computer Society. Ellos tienen 2 formas de hacer las cosas muy diferentes. Ingenieros Australia exige nivel de inglés, Australian Computer Society no. Ingenieros Australia no exige particularmente experiencia profesional. Australian Computer Society te pide por lo menos 2 años. Entonces necesitas identificar la ocupación, identificar la organización que regula a las personas, la que te va a hacer la evaluación de competencias o Skills Assessment,
y tienes que confirmar que puedas pasar esto. Entonces, una vez que ya obtuviste tu Skills Assessment, lo siguiente es pasar por el filtro número 2, que es precisamente el de puntos con el Departamento de Migración. El Departamento de Migración funciona como la puerta de entrada para que te dejen pasar a ser parte de la lista de candidatos desde la cual se van a enterar de que existes y pueden darte una invitación para aplicar. Estas visas no son como la visa de estudiante o las visas de turista en donde podemos juntar papeles y aplicar y esperar a ver si se aprueba o no la visa. No nos deja pasar el sistema a hacer una aplicación válida si es que no recibimos la invitación primero. Entonces, una vez que tienes el Skills Assessment, después pasas con el Departamento de Migración, le dices cuántos puntos tienes y si tienes mínimo 65 puntos, te va a dejar pasar a ser parte de la lista de candidatos, pero esto no es aplicar a una visa. Esto solamente significa integrarte a los miles de personas que están esperando una invitación como tú. Ahora, dentro de la lista de candidatos, una vez que ya pasaste ese filtro de los 65 puntos, tú necesitas ganarle al resto, porque hay un determinado número de cupos cada año fiscal que pueden recibir una invitación. Entonces, hay 3 visas por puntos, 189, que es una visa independiente, solamente depende de tus puntos y ya, tú estás compitiendo con las demás personas por puntaje y por quién llegó primero, de hecho. Entonces, si es que tienes suficientes puntos, que usualmente antes de la pandemia eran mínimo 95 puntos los que se necesitaban y en algunas ocupaciones 100 o 105, eso es lo que necesitas para poder recibir la invitación que te permite tener 60 días para poder hacer tu aplicación. Ahora, para las otras 2 visas, 190, que es por nominación estatal, y 491, que es regional, estas 2 visas dependen del estado y este es el tercer filtro. Una vez que Migración te deja pasar a la lista de candidatos, tienes que cumplir con los requisitos del estado que quieres que te nomine. Y cada estado tiene una forma diferente de hacer las cosas, cada estado tiene su propia lista de lo que necesita en cuanto a ocupaciones y lo que tienes que cumplir. A veces, los estados dan prioridad a las personas que tengan inglés superior, que es equivalente a 8 por componente NIELS. A veces dan prioridad a las personas que se graduaron de educación superior en el estado, por ejemplo, o a las que están ya trabajando tiempo completo en el estado. Entonces, necesitas verificar también que cumplas con los requisitos del estado, porque si tú tienes todos los puntos del mundo, pero el estado donde estás viviendo no está invitando personas en tu ocupación y tú estás esperando una invitación del estado, simplemente no podrías aplicar a visa. Entonces, necesitamos tomar en cuenta muchas cosas más allá de la cantidad de puntos. La cantidad de puntos es esencial para poder competir, pero no es lo único que necesitas cumplir para poder ser elegible para invitación. Entonces, lo mejor otra vez es realizar una consulta para que revisemos a profundidad si cumples con los requisitos de la organización que regula tu ocupación, con los requisitos para puntos de migración y si es que necesitas una visa que dependa del estado, también cumplir con los requisitos del estado. Buenísimo, gracias, Vale, por la respuesta. Veo acá que hay también un par de preguntas relacionadas a lo que es la visa de estudiante, así que eso los invito a que nos escriban a nosotros, que les damos nuestra asesoría, es gratuita, digamos, para todos los estudiantes, así que le podemos hablar de cursos, de qué estudiar. Por ejemplo, una pregunta es si quieren hacer la carrera de chef en Australia para llegar a tener la residencia, dónde se recomienda estudiar y buscar trabajo. Eso se lo podemos comentar un poco nosotros. Si vos querés, Vale, obviamente, sentirte libre de comentar, podemos hablar del pathway hacia la residencia, con alguna de las carreras. Para también dejar claro que no es tan fácil, mucha gente piensa que porque la profesión está en la lista, voy, la estudio y ahí me convierto en residente. Está bueno dar la información de que no es tan así, no es tan 2 más 2 es 4, no para decepcionarlos, pero tampoco hay que dar falsas ilusiones. Pero bueno, si quieren eso lo podemos ver nosotros más en profundidad, que nos pueden escribir por cualquier medio. Te voy a leer de todas maneras una pregunta también un poco más del tema que estamos hablando, de las skills y demás. A ver, Janina Alejandra Hernández dice que ahora se agregó a la lista de la skill 190, Restaurant o Café Manager. Si eso te puede guiar a la residencia, y bueno, cómo puedes saber si es corto o largo plazo, y cuánto tiempo de experiencia se necesita tener.
Ok. Hay decenas de listas. Entonces, cuando alguien anuncia en redes sociales que hay una ocupación que salió de la lista o que se agregó a la lista, necesitamos saber específicamente a qué lista se refiere. La lista principal o la primera lista que tenemos que revisar porque pertenece al filtro número 2, que es del Departamento de Migración, es la lista combinada. La lista combinada me dice si mi ocupación está en mediano y largo plazo, o en corto plazo, o en lista regional, o no existe ninguna de estas listas. Entonces, esto es primero para saber si yo soy elegible para la visa 190. Ahora, la visa 190, que es precisamente la que estás preguntando, es una visa de residencia permanente por nominación estatal. Lo que pasó recientemente fue que New South Wales publicó su lista de ocupaciones de lo que van a estar invitando durante los siguientes 12 meses, que es este año fiscal, y precisamente se agregaron muchísimas ocupaciones que no estaban en el año fiscal pasado, lo cual es excelente. Sin embargo, con New South Wales hay muchísima competencia y siempre hay un número determinado de personas que pueden recibir invitación al año. Entonces, si hay 60,000 candidatos, por ejemplo, y hacen invitación a 3,500 personas en el año, hay más de 50,000 personas que cumplieron con todos los requisitos que no pueden recibir una invitación. Entonces, ¿cómo es que puedes aumentar los chances de que New South Wales te elija a ti y no a otra persona? Necesitas maximizar tu nivel de inglés, maximizar tus años de experiencia profesional y si se puede que te gradúes del estado para que puedas precisamente ya empezar tu carrera profesional aquí. Es muy importante tener la oportunidad de quedarte con permiso de trabajo a tiempo completo después de los estudios, precisamente porque New South Wales pide que tú estés trabajando ya a tiempo completo y también que te concentres en elevar tu nivel de inglés. Sin embargo, puede pasar que la lista esté así en este momento y que dentro de 1 año o 2 años que te estés graduando de los estudios o que puedas obtener visa de graduado, etcétera, ya no esté la lista de esta manera. Y esto es porque, otra vez, cada estado reevalúa lo que necesita en ese momento y entonces publica la lista y la cierra y la vuelve a abrir y tiene diferentes formas de cumplir con la elegibilidad, etc. Lo que tienes que hacer, de hecho, y eso es un consejo general, es que independientemente de cuáles sean las oportunidades en ese momento, maximices lo que te va a dar más puntos para que en el momento en que se abra una opción puedas tomarla. Eso significa elevar tu nivel de inglés al máximo. No hay nada más que de puntos como los que da el nivel de inglés. Y aquí no estamos hablando de nivel suficiente para defenderte o suficiente para poder trabajar o suficiente para tener una conversación y entender todo. Estamos hablando de nivel profesional que te permita hacer una excelente entrevista de empleo, un nivel que te permita desempeñarte profesionalmente con cualquier empresa con la que quieras trabajar y también obviamente que te permita tener un excelente resultado en tu nivel de inglés. Lo siguiente que necesitas hacer es planear cómo es que vas a tener la oportunidad de trabajar. Y aquí hay 2 opciones. O tú eres elegible para una visa de empleo, estamos hablando de sponsorship, y eso necesita por lo menos 2 años de experiencia tiempo completo, que equivalen a 4 años medio tiempo en la ocupación, y obviamente tener una empresa que quiera hacer el proceso y estar dentro de la lista de lo que hace posible esto. O tener una visa de graduado después de los estudios. Entonces, esta es una forma de poder tener un permiso de trabajo sin depender de una empresa. Y hay diferentes tipos de estudios que te puedan dar visa de graduado, pero principalmente son 2. Cualquier estudio de educación superior a nivel de degree, o sea, bachelor's degree, master's o doctorate, o las ocupaciones en la lista de mediano y largo plazo que tengan cursos a nivel vocacional. Estamos hablando de oficios, por ejemplo, carpintería, plomería, cocina, cuidado de niños, etc. Entonces, esa es otra forma de obtener una visa de graduado, pero es una visa de graduado más cortita. Prácticamente el tiempo en donde tú puedes desarrollar tu experiencia profesional, los años de tu visa de sponsorship o los años de tu visa de graduado, es tu rango de tiempo para poder resolver toda tu situación migratoria. Entonces, antes de llegar a ese momento, ya tendrías que tener un perfil tan fuerte como sea posible, con inglés y con puntos por estudios. Entonces, también dónde estudiar es importante porque estudiar fuera de las ciudades principales, fuera de Sydney, Melbourne y Brisbane, te da puntos extra también. Es importante entonces hacer un mapa de cuáles son los puntos que son posibles obtener para ti
y de cuáles son los pasos que tienes que hacer para poder llegar allá. Y con base en eso, entonces, es más fácil poder ser un poco más flexible con el plan. Si es que dentro de 1 o 2 años que te gradúas ya no está la ocupación en la lista del Estado, entonces tú puedes moverte a otro lugar. Si tienes esa flexibilidad con una graduate visa, pero eso es importante. Entonces, necesitamos hacer un mapa de los pasos que tienes que tomar y considerar plan A, plan B, plan C, plan D, por si algo se modifica en el sistema de migración calificada, tú tienes opciones. Hola, buenas noches, Valeria. Buen día. Te hago una consulta sobre la visa para ocupaciones que están en la lista prioritaria. ¿Cómo es el proceso? Esto vos recién comentabas que necesitamos tener una oferta de trabajo. Esa oferta, o sea, nosotros primero tendríamos que buscar un trabajo o aplicar un trabajo sobre esa profesión. Y luego, ¿cómo sigue? O sea, en ese momento se evalúa la experiencia y, no sé, nivel de inglés, o se revalida el título en Australia. ¿Cómo sería el proceso? El proceso es precisamente el que necesitas para poder aplicar una visa de trabajo, porque eso es lo que vas a hacer. Vas a aplicar una visa de empleo, una visa de sponsorship, para poder después aplicar a que te permitan entrar al país o que te permitan quedarte aquí. Entonces, hay 3 etapas principales. La etapa en donde el Departamento de Migración evalúa la elegibilidad de la empresa. No cualquier empresa puede dar sponsorship. La empresa necesita estar bien constituida, necesita demostrar que está dando prioridad a la fuerza de trabajo local, necesita demostrar que está pagando los salarios de sus empleados, que no se ha declarado en bancarrota, que no tiene información adversa, sino que es una empresa bien establecida. Eso relativamente es fácil de hacer. La segunda etapa es un poco más compleja, porque es la etapa de nominar la posición y nominar a la persona que quieren que aplique para la visa. Este proceso de nominación se separa en 3. Número 1 es buscar a un local para poder llenar el puesto de trabajo por un mes completo. En la mayoría de los casos hay un par de excepciones para algunos países, como por ejemplo México, por ejemplo, está ahí, y otros, Tailandia, Vietnam, China, Japón. Pero la mayoría de las personas necesitan primero que la empresa busque a un australiano residente permanente por un mes, y si no lo encuentra, entonces ya es cuando puede justificar que está contratando a un extranjero. Entonces, lo siguiente es determinar tu salario, porque no puede estar pagándote menos que lo que le pagaría a un australiano. Esto se llama determinar el Annual Market Salary Rate, o sea, cuánto le están ofreciendo a otras personas que tienen el mismo perfil que tú. Una vez que se determina tu salario, lo siguiente es justificar por qué te están contratando a ti y no a las personas que entrevistaron durante el mes completo. Tú necesitas demostrar que tienes los conocimientos teóricos y prácticos como para poder ganarle a las demás personas que entrevistaron, y que tienes demostrables por lo menos 2 años de experiencia a tiempo completo ya en la ocupación, calificada. Entonces, no es desde el momento en que empezaste a trabajar en la industria, sino en el momento en que ya te habías graduado y ya no estabas bajo supervisión o siendo asistente, sino que ya estabas ejerciendo de manera profesional. Okay. Una vez que se aprueba la nominación, entonces ya puedes aplicar a tu visa, mandando el resto de los documentos que comprueban lo que dijimos en la nominación, que tú tienes esta experiencia profesional. Bárbaro. Y para aplicar esta visa, ¿también hay que demostrar algún nivel de inglés y revalidar el título allá, traducirlo y hacer todo ese trámite? Revalidar el título y traducirlo son cosas diferentes, porque sí, todos los documentos que se tengan que presentar para poder confirmar tu nivel de estudios y tu experiencia profesional tienen que estar traducidos al inglés. En cuanto a la revalidación, cuando nos referimos a la evaluación de competencias, es al proceso por el cual van a evaluar tus estudios y tu experiencia para darte un papel oficial que te reconoce en la ocupación. Para propósitos de una visa de empleo, esto usualmente no es necesario. En algunos casos sí, para algunos oficios, pero en la mayoría de los casos no. Si es que estás aplicando a residencia permanente por medio de tu empleador, que ese es otro proceso diferente, ahí sí lo necesitamos a fuerza. Y para visas por puntos también. Pero si estamos hablando de una visa por empleo, simplemente tenemos que demostrar que tienes los estudios y que tienes la experiencia, entonces solamente es traducción de documentos y no revalidación de documentos. Bárbaro.
Y la experiencia decías que es en los últimos 5 años, ¿no? O, Sí, en los últimos 5 años el momento de la aplicación. Bien, bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, me quedó una pregunta pendiente que es de Marilina Villagrán. Por ahí es un poco específica, pero de repente la puedes responder así. Me voy a leer textual. Dice que está en una sponsor Visa 407 como Restaurant Manager en Sydney, que aplicó el año pasado en marzo y todavía sigue en Bridging Visa, Visa Puente, y dice que esta visa, a la que ella aplicó, es de máximo 2 años. Entonces su pregunta es, ¿podría aplicar a una sponsor visa que otorgue residencia permanente en zona regional? ¿Sería de ventaja moverse de las grandes ciudades? Es posible aplicar una visa de sponsorship teniendo Bridging Visa. No es posible para muchos otros subclases de visas, por ejemplo, una visa de estudiante, una visa de turista, eso no es posible, pero en el caso de sponsorship sí. Sin embargo, tienes que seguir respetando las reglas de tu Bridging Visa hasta el momento en que tengamos la siguiente aplicación hecha. Entonces, puedes, bajo ciertas circunstancias, y necesitaríamos obviamente confirmar tu elegibilidad, pero puedes aplicar con otra empresa para una visa de sponsorship. Ahora, que esto te lleve a residencia permanente o no, o la forma en que te va a llevar a residencia permanente depende muchísimo de la ocupación, de la empresa, de donde estás trabajando y de la subclase de visa. Entonces, conseguir sponsorship en cualquier otro lugar de Australia es posible si cumples con los requisitos. Que eso te lleve a residencia permanente depende de varios factores y eso es lo que tendríamos que evaluar en consulta. Buenísimo, gracias, Vale. Bueno, y te voy a hacer una de las últimas preguntas, que esto vos ya hablaste un poco de esto, pero de todas maneras te lo voy a hacer porque esto genera mucha duda, lo veo casi siempre en los estudiantes, así que si lo podemos volver a decir, genial. Que dicen que si postulan una visa 189 o la 190, a la que todo el mundo acá en Australia le dice Skill Visa, la famosa Skill Visa para nosotros, que es la 189 y la 190. Si postulan a esa clase de visa desde una student, ¿tengo que mantenerme en student hasta que me llegue la invitación o entro en una bridging visa, una visa puente? Al momento de enviar mi postulación, ¿cuáles serían los derechos laborales entre visas? Entonces creo que hay una confusión entre aplicar a la visa y aplicar a la expression of interest. Como que son dos cosas distintas, así que si lo podemos explicar de nuevo. Claro. Tú necesitas una visa válida para poder estar en Australia, independientemente del proceso migratorio que estés haciendo, hasta el momento en que puedas aplicar a la visa. Entonces, durante la etapa de hacer tu Skills Assessment, la evaluación de competencias, eso no te da una visa. Después de ahí tenemos que mandar la expresión de interés, o sea, solicitar la invitación para aplicar al Departamento de Migración. Esto no es aplicar a una visa, entonces no te da una visa puente. Y tú tienes que estar en la lista de candidatos a la que solicitaste que te integraran hasta que te inviten a aplicar. Y esto puede pasar en un día después de que mandaste la expresión de interés o hasta 2 años después, o puede no pasar. Entonces, durante todo ese tiempo tú necesitas una visa válida para estar aquí. Entonces, en el caso de que sea una visa de estudiante, tienes que seguir estudiando. En el momento en que recibes la invitación, tú puedes aplicar a la visa, vas a tener 60 días para hacerlo, pero eso no sustituye a tu visa de estudiante. Tu visa de estudiante ya está aprobada y tienes que seguir respetando las condiciones de la visa de estudiante hasta que desaparezca la visa. Y hay 3 formas en que la visa de estudiante o cualquier otra visa que no sea una visa puente desaparece. Número 1, si expira. Entonces, si tú aplicaste a una 189 o a una 190, llega el momento en que tu visa de estudiante expira y todavía tu Skill Visa no ha sido decidida, entonces tú vas a entrar en la visa puente, que te va a permitir estar en Australia legalmente hasta que la visa se resuelva. Entonces, si expira, ya te deshaces de la visa de estudiante. Número 2, si se sustituye. O sea, si todavía no ha terminado tu visa de estudiante y se aprueba tu 189 o tu 190, no importa si la visa de estudiante todavía tenía 2 años de duración, va a desaparecer en el momento en que llega tu siguiente visa. No la cancela la visa de estudiante, sino que la sustituye. Ahora, la tercera opción, que no recomiendo en ninguno de los casos, es cancelar la visa. Mucha gente hace eso por desconocimiento.
hace una aplicación de visa, ya sea una visa de pareja con un australiano o una skill visa, y dice, bueno, ya no necesito la visa de estudiante porque ya apliqué a mi residencia permanente, entonces voy a cancelar mi visa de estudiante. Lo que hace una cancelación de visa es que cancela todo lo que está en el sistema, incluyendo la visa puente que te dieron cuando aplicaste a tu visa permanente. Entonces, la visa que se iba a activar para permitirte estar legalmente en el país hasta que se resolviera tu visa, también se va a cancelar y te vas a quedar como ilegal. De ahí entonces lo que necesitas hacer es solicitar que te den una bridging visa, una visa puente que te restaure la legalidad, pero esta bridging visa usualmente es una bridging visa E, que no te permite hacer nada en Australia y no te permite salir y es terrible. Entonces, no puedes dejar de estudiar porque te pueden cancelar la visa y tampoco puedes cancelar la visa voluntariamente porque si no te quedas sin visa. Entonces, sí, necesitamos esperar o a que expire tu visa o a que se sustituya por la nueva visa cuando se apruebe, no cuando apliques. Buenísimo, mil gracias. Y para cerrar esto, nos contás, también para despejar todas las dudas, ¿qué es una expression of interest? ¿Qué requisitos necesito para poner mi expression of interest y esperar a ver que me inviten y recién ahí aplicar esa visa? La expression of interest o la expresión de interés es decirle y pedirle al Departamento de Migración que por favor te integre a la lista de candidatos para que te consideren en la competencia para elegirte para aplicar una visa, para que te puedan decir si te invitan o no. Si no mandas esa expresión de interés y te integran a la lista de candidatos, Migración jamás se va a enterar de que tú existes, entonces necesitas estar ahí. Para poder mandar la expresión de interés, tú necesitas primero hacer el Skills Assessment, la evaluación de competencias, con la autoridad reguladora de la ocupación. Hay muchas autoridades reguladoras y cada una tiene diferentes reglas, entonces necesitas revisar primero si necesitas nivel de inglés o no, si necesitas mandar muchos papeles, comprobación de experiencia profesional o no, etc. Entonces, primero es confirmar tu ocupación y confirmar tu elegibilidad para el Skills Assessment. Si no eres elegible, tienes que descubrir cómo es que puedes ser elegible. Usualmente eso significa más experiencia de trabajo o más estudios. Una vez que tienes ya el Skills Assessment aprobado, necesitas presentar tu nivel de inglés, tu examen de inglés oficial, si no lo tuviste que presentar para el Skills Assessment. Hay un mínimo de 6 por componente en IELTS o el equivalente en otro examen oficial para poder ingresar a la lista de candidatos. Sin embargo, este puntaje no da puntos como tal. Para que puedas tener puntos, tú necesitas tener por lo menos 7 por componente en IELTS o el equivalente en otro examen oficial. Tú puedes hacer IELTS general, IELTS académico, PT Academic, TOEFL IBT o Cambridge C1 para propósitos del Departamento de Migración. Pero hay autoridades reguladoras que para los propósitos del Skills Assessment exigen unos específicos. Aquí hay mucha confusión, de hecho, cuando buscan cuáles son los requisitos, porque se olvidan de compartimentar, de separar los requisitos que pide cada organización, que pueden ser muy diferentes entre sí. Entonces, una vez que ya se tiene el Skills Assessment aprobado y el examen de inglés al nivel que se necesita, lo siguiente es decirle al Departamento de Migración cuántos puntos tienes. Ahora, además de los puntos de inglés, las otras cosas que dan puntos son la edad, si se estudió aquí en Australia, dónde se estudió aquí en Australia, porque estudiar fuera de Sydney, Melbourne o Brisbane da más puntos, el nivel de estudios, y el nivel de estudios no involucra haber estudiado específicamente en Australia, sino cuál es el nivel más alto de estudios que yo termine. Además, se va a tomar en cuenta mi estado civil. Si tengo una pareja, si mi pareja sabe inglés o no sabe inglés, si mi pareja tiene una ocupación en la misma lista que yo, ya con la evaluación de competencias aprobada o no, y mis años de experiencia profesional. Los años de experiencia profesional se separan en dos, en la experiencia que tuve fuera de Australia antes de venir y la experiencia que tengo. Para el sistema de migración calificada yo necesito menos de 45 años al momento en que me inviten. Entonces puedo mandar mi expresión de interés mucho tiempo antes, pero si a mí me invitan un día después de que cumplí 45 años, ya no es posible aplicar, incluso si mandé mi expresión de interés antes.
Pero la edad, por ejemplo, es una de las cosas que no podemos controlar. Cuando cumplo 33 años, mi puntaje baja un poco. Cuando cumplo 40, baja más. Otras cosas que sí podemos controlar son precisamente el nivel de inglés. Los años de experiencia que pudiéramos adquirir aquí en Australia. Entonces, por eso es importante tener un plan de estudios que permita después una visa de graduado y dónde estudio. Esas son cosas que sí se pueden controlar. Para medir el puntaje, es muy importante que puedan medirlo de manera correcta, ya sea por medio de consulta o pueden buscar el Points Calculator. El Points Calculator es una calculadora de puntos que ofrece el Departamento de Migración, pero deben tener mucho cuidado cuando están calculando sus puntos, porque es frecuente cuando se hacen las cosas por sí solos que se eleven más allá los puntos de los que en realidad se tienen, porque necesitamos comprobar todas y cada una de las categorías. Entonces, eso se puede buscar en Google, de hecho, el Points Calculator, pero tengan mucho cuidado, es mejor siempre confirmar con un agente migratorio el puntaje que se tiene antes de mandar una expresión de interés. Buenísimo, vale, muchísimas gracias. Ahí acabo de mandar el link en donde pueden sacar una cita con vos porque también lo preguntaron. También todos los que están conectados sepa que se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de los medios, que hay bastantes entre redes sociales y demás, la verdad que nos pueden encontrar. Si llegaron hasta acá es porque nos pueden encontrar, así que sigan buscándonos. Si tienen otras dudas, algunas se las podemos resolver nosotros, hay otras que lo vamos a derivar a Valeria, gente migratoria registrada. También, bueno, vamos a seguir haciendo estas sesiones informativas a medida que vaya avanzando todo esto, porque siempre hay cambios y nuevas cosas, así que estén así atentos. Les agradecemos por haber participado a todos y también obviamente agradecerte a vos, Valeria, por el tiempo que nos das y siempre mantenernos informados de todo esto, que no es tan simple de entender. A veces hasta algunas cosas a nosotros mismos nos parecen re complicadas, que trabajamos en esto. Imagínate a la gente que no trabaja en esto debe ser chino básico, así que gracias. Y bueno, ya no hay más preguntas. Antes de terminar, déjame hacer una pequeña interrupción. No se preocupen que les vamos a mandar un correo a todos los que están participando el día de hoy. Vi que hicieron bastantes preguntas sobre temas que nosotros hemos escrito notas sobre ellos y que les va a ser de bastante utilidad y se las vamos a compartir en este correo. Y la información más importante, el contacto de Valeria, también va a ir en ese correo para que la puedan contactar y ver alguna sesión con ella directamente. Así que, como les había dicho al inicio, atentos a nuestras redes sociales, hay bastante información sobre todas las preguntas que estuvieron comentando el día de hoy. Hay muchas que ya abarcamos en nuestros artículos que escribimos en la parte de blog. Valeria nos ha compartido hemos tenido bastantes webinars con ella, que los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde pueden volver a ver lo que ya hablamos en esos eventos. Así que, nuevamente, invitarlos a todos a que sigan nuestras redes sociales, que se sigan informando con nosotros, que estamos aquí para eso, y agradecer nuevamente a Valeria, que siempre es un placer tenerte acá y que nos informes de esta manera tan profesional y tan clara sobre todo lo que está ocurriendo en el tema migratorio en Australia. El placer es mío, muchísimas gracias. Así que esto ha sido todo por hoy. Los vemos en una próxima actividad. Gracias a todos.